Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los trastornos de la presión arterial suelen ser la hipertensión arterial principalmente o HTA, que es uno de los problemas de salud más importantes que tiene una prevalencia de entre un 15 y un 20% en la población, con diversos factores de riesgo que pueden llevar a cabo enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares que son principalmente causas de muertes en los países más desarrollados. Tanto la elevación de la presión sistólica como de la presión diastólica, es decir, de la PAS como de la PAD, constituyen un factor de riesgo cardiovascular, además de que solo la cuarta parte de los pacientes están bien controlados. La repercusión normalmente de la hipertensión tiene repercusiones a nivel orgánico, afectando a los grandes vasos y la microvasculatura cardíaca, renal, cerebral y retiniana, provocando cardiopatías isquémicas, ictus, nefropatía y retinopatía. A nivel del cardíaco, también encontramos concretamente que la hipertensión representa un aumento de la poscarga cardíaca, así que el mecanismo de compensación que utiliza el corazón es una hipertrofia concéntrica de la pared ventricular izquierda. A diferencia de la hipertrofia que tiene lugar en los atletas, la hipertrofia de la hipertensión cursa con un aumento de la producción del tejido del colágeno y hecho que condiciona de hecho a largo plazo las consecuencias que sean un deterioro de la distensibilidad de la pared ventricular con una disfunción diastólica y secundariamente auricular. También se puede llevar a cabo con procesos de contractibilidad o disfunción sistólica con una dilatación de la cavidad y aparición de la insuficiencia cardíaca o arritmias ventriculares. En la mayoría de los casos la causa de la hipertensión es desconocida. Hablamos entonces de la hipertensión esencial primaria o idiopática, que suele aparecer entre los 30 y los 50 años y se suele asociar con resistencias periféricas por vasoconstricción. Normalmente estos incluyen factores hereditarios de tipo multifactorial y ambientales. Si bien es verdad que los ambientales se pueden corregir, como es tener una buena dieta o tener condiciones de sal bajas normalmente en la dieta, que no suele ser el caso, además del sedentarismo o el tabaquismo, que también pueden condicionar, así como la hipercolesterolemia, la intolerancia hidrocarbonada, que tengas raza negra o sexo masculino también suele favorecerlo, además de la Asimismo, la hipertensión tiene que ver con el alcohol, con la dieta, con el sedentarismo, la obesidad, el estrés, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, tener sexo masculino también parece ser que hay más prevalencia, y la raza negra también, así como la aparición cada vez en edades más jóvenes, precisamente por todos estos
factores ambientales que no estamos haciendo bien para cuidar nuestro corazón. La hipertensión arterial secundaria es otra patología que suele ser asociada por insuficiencia renal, como el hiperaldosterismo primario, síndrome de Cohn, la feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el hiper o hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, también asimismo los fármacos que pueden producir hipertensión como la ciclosporina, los EPO, los AINES, entre otros. Sí que es verdad que en cualquier caso lo que sí que se sabe es que la presión arterial suele ser óptima cuando estamos en menos de 120 a nivel sistólico y menos de 80 a nivel diastólico. Y la hipertensión normalmente suele ser de grado 1 cuando estamos entre 140 y 159 a nivel de la sistólica. De la diastólica tendríamos que estar entre 90 y 99. Hipertensión de grado 2, que sería entre 160 y 179 la sistólica y 100 a 109 la diastólica. La hipertensión de grado 3 es cuando hay más de 180 de presión sistólica y más de 110 en la presión diastólica. Y la hipertensión sistólica aislada, que sería otro tipo, sería cuando hay más de 140 a nivel sistólico y menos de 90 a nivel diastólico. También puede ocurrirte, aunque no está asociado como a nivel mortal ni tampoco patológico, pero la hipotensión también es uno de los problemas y ayuda a protegerse normalmente de las enfermedades curiosamente cardiovasculares, del infarto de miocardio o del ictus, pero siempre es importante porque es un trastorno de la concentración y por tanto suele generar mucho cansancio. Si bien es verdad que la hipotensión primaria es esencial en la forma más frecuente de presión arterial baja, de hecho, y que no está por tanto, como os digo, clasificada como enfermedad, pero sí que es un simple valor medido que no una enfermedad, pero sí que es cierto que hay personas que presentan una presión arterial inferior a 100 en la sistólica y 60 en la diastólica, que suelen ser en milímetros de mercurio, sobre todo en mujeres, que suele ser inferior también, entre 110 y 70. En los hombres ya os digo que suele ser esos valores un pelín más altos, de 110 y 70, pero en las mujeres es de 100 y 60. Por tanto, en el caso de la hipotensión, para las mujeres sería entre unas 100 de sistólica y unas 60 de diastólica en milímetros de mercurio, mientras que en los hombres es 110 de sistólica y 70 de diastólica. Eso se consideraría una hipotensión en el caso de cada uno, porque hay que recordar que en el caso de cada uno y por supuesto teniendo en cuenta los valores más altos o menos altos, y normalmente, como digo, la hipotensión se asocia con cansancio, con mareo y con algunos otros pequeños trastornos que, como digo, no son considerados como tal enfermedad, ni siquiera por la Organización Mundial de la Salud, pero sí que es importante tenerlo en cuenta como un factor que puede afectar, entre comillas, a nuestra salud y que hay que cuidar. La circulación pulmonar es importante porque la circulación menor o pulmonar también es muy importante a nivel de... La circulación pulmonar es importante porque la circulación pulmonar también se denomina circulación menor y se caracteriza por presentarse así el mismo volumen de la circulación sistémica. Así pues tenemos la circulación sistémica, como os decía, y recordad que el gasto cardíaco del ventrículo derecho es igual que el del ventrículo izquierdo, aunque en principio tengamos musculatura uno que otro. Si bien es verdad que la circulación pulmonar es un circuito de alto flujo, baja resistencia y baja presión, ya que las presiones sistólica y diastólica en la arteria pulmonar son muy inferiores a la de la arteria aorta, es cierto que hay una gran capacidad de reserva en las condiciones que favorecen el intercambio gaseoso y evitan el paso de fluidos del intersticio y condicionan también el ventrículo derecho para que tenga un menor trabajo y un mayor gasto cardíaco y energético. Por tanto, el intersticio condiciona el ventrículo derecho y tiene una menor cantidad de trabajo bajo o gasto energético, por lo que recibe todo el gasto cardíaco y, por tanto, es igual a la circulación sistémica, pero sus presiones son menores que las sistémicas, evidentemente, porque el sistema pulmonar es menor. Y también hay que decir que el sistema sanguíneo pulmonar es mayor en las zonas dorsales y basales. La vasoconstricción pulmonar, en principio hipóxica, que es aquello que se llama también el reflejo de von Webber-Liljestrand, esas variaciones regionales de la ventilación que producen también cambios en la distribución del flujo, cuando en las unidades alveolares disminuye la ventilación y se reduce así la presión parcial del oxígeno, o cuando hay hipoxia se produce una vasoconstricción que reduce la perfusión de dichas unidades y favorece la perfusión hacia las unidades mejor ventiladas. La hipertensión pulmonar se produciría cuando se considera que la presión media de la arteria pulmonar es igual o superior a 25 milímetros de mercurio en reposo o a 30 milímetros de mercurio durante la realización del ejercicio. Esta presión arterial anormal es el corazón, que se denomina
Asimismo, tenemos que la hipertensión arterial, por tanto, prolongada en las arterias pulmonares y en el ventrículo derecho del corazón, pueden llegar al punto en el que causen insuficiencia del lado derecho del corazón, lo que se denomina el cor pulmonale, que es una cardiopatía del corazón derecho provocada por ese trastorno a nivel de los vasos y del parénquima pulmonar. También tenemos, por supuesto, que la hipertensión pulmonar de origen normalmente pulmonar, precisamente existe una vasoconstricción de esas arterias de la circulación pulmonar, con una alteración de la pared vascular de las arterias pulmonares, primaria o secundaria, donde se traduce o se produce así un estrechamiento de la luz y la pared de estos vasos se engrosa en los pacientes que sufren normalmente la hipertensión pulmonar. La causa es la lesión normalmente inicial que se puede irritar de las células endoteliales y que se defenderían de esta agresión, provocando la aparición de las fibrosis o tejido cicatrizal. Asimismo, también la luz de la arteriola va a provocar un estrechamiento de esa luz en el vaso, porque la dificultad para que la sangre llegue hasta los capilares alveolares puede realizarse como un intercambio gaseoso un tanto defectuoso y como consecuencia habrá un empobrecimiento de la cantidad de oxígeno distribuido por el organismo, provocando fatiga o disnea con el esfuerzo. La disnea no es más que el síntoma más frecuente e importante, que es la severidad de la disnea o la falta, insisto, de oxígeno por el pronóstico de la enfermedad, y así se habla de una clase funcional normalmente. Asimismo, cómo saber que provoca normalmente en algunos casos esta hipertensión pulmonar una insuficiencia cardíaca derecha, como comentaba anteriormente. La hipertensión pulmonar de origen cardíaco normalmente es la insuficiencia cardíaca izquierda y la sangre queda, en este caso, estancada en la circulación pulmonar, aumentando a veces el volumen de sangre pulmonar hasta el 100% y produciendo grandes aumentos en las presiones vasculares de tipo pulmonar, y esto conduce a la hipertensión pulmonar por aumento de la presión en la aurícula izquierda. La circulación fetal también es importante, puesto que durante el desarrollo fetal el feto se encuentra inmerso en el líquido amniótico y no tiene los pulmones de manera funcional. Si bien es verdad que la ausencia de una circulación menor que permite la oxigenación de la sangre fetal suple por la existencia del foramen oval, que es un orificio que conectaba ambas aurículas, y el ductus arterioso, ese orificio que conecta las arterias aorta y pulmonar a su vez, de manera que todo esto se interconecta con la placenta. La hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna y o de los adultos y permite que el intercambio gaseoso se lleve a cabo. Sin embargo, cuando hay una persistencia del ductus arterioso, porque el conducto arterioso permeable se produce con un cortocircuito de izquierda y derecha, es una cardiopatía normalmente congénita cuando aparece, y en algunos recién nacidos no se produce por tanto ese cierre espontáneo del conducto arterioso, llevando a estos casos que requieren del empleo de medidas farmacológicas para poder ayudar de alguna forma al cierre. También tenemos la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita también compleja, asociada sobre todo al síndrome de Down, la trisomía 21, en la que existe un cortocircuito de derecha a izquierda denominado normalmente síndrome del niño azul, que es normalmente que esos niños tienen problemas de hasta 4 anomalías cardíacas que se suelen coexistir o juntar, que serían la arteria aorta naciendo del ventrículo derecho y el tabique interventricular, la estenosis de la arteria pulmonar, la comunicación interventricular y la hipertrofia del ventrículo derecho. Como consecuencia, la mayor parte de la sangre no pasa por los pulmones y no se oxigena, sino que el tratamiento es siempre quirúrgico. Y el foramen oval o permeable, que es otro de los problemas que puede ocurrir a nivel de la circulación fetal, que es la persistencia del foramen oval permeable, que es bastante frecuente y de hecho se considera como una prevalencia en la población sana de alrededor del 20%. En el adulto lo que hace es favorecer un shunt derecha-izquierda que puede ser variable en cuanto a la cantidad, pero que normalmente suele provocarse, o se puede encontrar mejor dicho, como algo asintomático que existe en determinadas embolias paradójicas de trombo venoso para el corazón izquierdo y que puede provocar también embolias arteriales o a veces un ictus. La circulación coronaria en el miocardio está irrigada por las arterias coronarias derecha e izquierda originadas a la raíz de la arteria aorta, y esta circulación es esencial para suministrar el oxígeno necesario al corazón y garantizar así su correcto funcionamiento. La arteria coronaria derecha normalmente perfunde fundamentalmente la aurícula y el ventrículo derechos, pero el retorno venoso tiene lugar a través de la pequeña vena anterior del ventrículo derecho que fluyen directamente hacia la aurícula derecha. La arteria coronaria izquierda, por su parte, aporta la mayor parte de la sangre del miocardio con el 85% y se bifurca en dos ramas, la circunfleja y la descendente anterior, que irrigan fundamentalmente la aurícula y el ventrículo izquierdos. Así, el retorno venoso hacia la aurícula derecha se produce a través de estas venas que drenan el seno
el seno coronario fundamentalmente, y también una parte pequeña de la sangre venosa coronaria, retornando así al corazón a través de las venas del tebesio, llamadas así porque son directamente hacia las cámaras del corazón, y por tanto también drenan hasta el punto sexto, mezclando la sangre venosa con la arterial. También hay que decir que las características de la circulación coronaria son importantes porque la circulación coronaria es fásica. Aumenta normalmente la circulación coronaria cuando no es continua sino fásica, de manera que se produce una disminución del flujo sanguíneo coronario durante la sístole. Esto se debe sobre todo a la compresión del músculo ventricular izquierdo. Durante la diástole la sangre, sin embargo, fluye rápidamente. La circulación coronaria presenta escasas anastomosis, que se dice que es terminal, y esto favorece la isquemia ante una oclusión aguda, y el desarrollo de la circulación colateral a nivel coronario para prevenir el daño miocárdico. Según lo que sabemos, a respuesta de la estenosis lenta y progresivamente de las arterias coronarias hace que haya una placa ateroesclerótica, por lo que se permite irrigar el tejido isquémico previniendo o reduciendo su necrosis. La regulación del flujo sanguíneo coronario hace que haya un control local que es responsable principalmente de la perfusión del miocardio, y es la propia presión aórtica la que hace que la regulación de la circulación sistémica sea la circulación coronaria, que se encuentra sometida a una regulación local, como digo. Cuanto más aumenta el metabolismo cardíaco, evidentemente hay una disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento de los productos de desecho, de la presión parcial de dióxido de carbono, de los protones y de la adenosina, produciendo al final una vasodilatación arteriolar que disminuye la resistencia coronaria y aumenta el flujo coronario. Ese flujo coronario se encuentra incrementado, por tanto, en aquellas situaciones que normalmente cursen con un aumento de la demanda miocárdica en estrés o en ejercicio, por ejemplo. El control nervioso, recordar que siempre tiene estimulación simpática por adrenalina y noradrenalina a nivel de fibras simpáticas que aumentan la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, y la estimulación vagal o parasimpática con la acetilcolina, que tiene el efecto opuesto a la vasoconstricción coronaria y disminución del flujo sanguíneo coronario. La cardiopatía isquémica es un concepto importante para tener en cuenta porque es el desequilibrio en el aporte de oxígeno al tejido miocárdico y a la demanda de oxígeno del mismo, y se puede producir bien en un aumento de las necesidades o por una disminución del suministro. Los factores de riesgo vascular son aquellos que distinguen entre factores modificables y factores no modificables. Por otra parte, los marcadores de riesgo suelen ser aquellos que comparten los sujetos que tienen algún tipo de enfermedad de manera independiente y nos predicen, por tanto, a mayor riesgo de poder desarrollarla. Hay algunos, como son los modificables, hábitos de vida, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, entre otros, la hiperlipidemia, la hipertensión o la resistencia a la insulina, entre ellas, por ejemplo, la diabetes mellitus. Otros, sin embargo, son no modificables, por ejemplo, la edad, el sexo o los factores genéticos, pues no se pueden cambiar. Y luego otros factores de riesgo, como es el caso de tener lipoproteína A, fibrinógeno, proteína C reactiva u también, por ejemplo, la homocisteína. No hay datos claros, por cierto, sobre los factores de riesgo de algunos marcadores, como es el caso de fibrinógeno y la proteína C reactiva, pero bueno, que sepáis que pueden existir. Formas clínicas también de las cardiopatías isquémicas, pues tendríamos la isquemia saliente, que es asintomática y es la demostración con un Holter en un electrocardiograma prolongado durante 24 horas, que normalmente lo que hacen es que se acompañan de dolor o de algún pequeño síntoma. La angina es que no se acompañan del dolor ni de otros síntomas como otro tipo de patologías. La angina estable, por su parte, es la traducción clínica de una isquemia miocárdica transitoria que ocurre durante unas circunstancias muy parecidas, y alrededor de los 50 años hay factores de riesgo para este tipo de problema coronario, sobre todo asociado, como os decía, con factores como los que hemos comentado antes. También encontramos el síndrome coronario agudo, que es el episodio isquémico que cursa con signos y síntomas, entre otros, bastante importantes, con un dolor anginoso, y la sintomatología se produce durante unos 30 segundos a 30 minutos, con factores normalmente precipitantes, como es el caso del ejercicio, la baja temperatura ambiental o el estrés emocional. La angina inestable, sobre todo, se engloba dentro de los llamados síndromes coronarios agudos, junto con el infarto agudo de miocardio, sin elevación normalmente de la onda ST, y en el infarto agudo de miocardio, sin embargo, sí que hay elevación de esa zona, esa onda ST. El infarto agudo de miocardio, de hecho, es el episodio isquémico intenso y persistente que conduce a la necrosis del tejido miocárdico, que es sustituido por el tejido fibroso no funcionante. Puede ser, de hecho, la evolución de una angina previa
o aparecer de hecho de nuevo con una oclusión aguda de la arteria coronaria por la formación de un trombo originado en la placa aterosclerótica. Y si se desprende así el coágulo, encontramos un émbolo coronario. El espasmo de la arteria coronaria provoca la trombosis secundaria del vaso. Cuando el episodio isquémico está situado, de hecho, en un vasoespasmo coronario que cursa con la elevación del segmento ST con una angina de Prinzmetal, es lo que se asocia normalmente, como digo, con ese segmento ST. El infarto agudo de miocardio puede ser en cualquier caso transmural, que en tal caso produce la necrosis isquémica afectando a todo o casi todo el espesor de la pared ventricular y afecta a la onda Q patológica del electrocardiograma y además la elevación del ST, produciendo el SCACEST, que es el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y no transmural cuando se produce la necrosis isquémica que solo afecta al tercio o la mitad interna de la pared del ventrículo cardíaco, que es la isquemia subendocárdica, que no aparece normalmente una onda Q y no hay elevación tampoco del segmento ST, sino que el ST es normal e incluso se puede encontrar descendido. En ambos tipos, el infarto agudo de miocardio, hay marcadores de necrosis y una alteración, como veis, de la onda T. También hay marcadores bioquímicos del infarto agudo de miocardio muy importantes, que son la mioglobina, el marcador más precoz de hecho que hay es este, aunque poco específico porque es el primero en elevarse en el infarto agudo de miocardio, pero también es el primero en desaparecer, el isoenzima MB de la creatinina, que es el marcador más utilizado para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio a las 24 horas de la aparición de los síntomas, y las troponinas, que representan el marcador más sensible y específico en la evaluación del daño miocárdico, porque de hecho el marcador de elección para valorar la existencia de necrosis miocárdica hace que haya una elección de la práctica clínica como este útil marcador único, que son útiles de hecho, como digo, en la predicción del riesgo cardiovascular. Las alteraciones electrocárdicas en la cardiopatía isquémica son también importantes porque la elevación del segmento ST, que es una lesión subepicárdica que hace el SCACEST, es característico de la angina de Prisman, como ya hemos visto, y del infarto agudo de miocardio transmural o subepicárdico. El descenso del segmento ST normalmente es una lesión subendocárdica, con el SCACEST, que lo que hace es que es característico de la angina del esfuerzo y de la angina inestable que hemos comentado antes. La onda Q patológica normalmente es con necrosis en el electrocardiograma ensanchada y por tanto profunda en el miocardio transmural o en el infarto agudo de miocardio también es típica, y en la inversión de la onda T, que es más típica de la isquemia subepicárdica, o la elevación de la onda T, que es una isquemia subendocárdica, como digo. La insuficiencia cardíaca es importante también como concepto que abarca a todos aquellos trastornos que afectan al corazón y no es capaz de bombear, por tanto, en estos casos, toda la sangre hasta el organismo como se necesita. Las manifestaciones clínicas suelen ser como un síndrome complejo de síntomas y signos típicos que tienen una evidencia objetiva de una anomalía estructural o funcional del corazón en estado de reposo, la cardiomegalia, el tercer tono, los soplos cardíacos, etc. Los síntomas anterógrados de insuficiencia cardíaca son, por ejemplo, la hipoperfusión periférica, que puede haber debilidad muscular, fatiga, impotencia y otros síntomas. Por ejemplo, a nivel cerebral, que puede existir confusión, disminución de la memoria o la capacidad de concentración, ansiedad, insomnio o cefalea. Y la renal, por oliguria o incluso anuria. Y los síntomas retrógrados son aquellos que se producen por fallo en el ventrículo izquierdo con disnea o ortopnea, derrame pleural y disnea paroxística o la tos nocturna o el asma cardial, y también a nivel del ventrículo derecho con edemas periféricos, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, sensación de plenitud gástrica e hinchazón, también el dolor abdominal, malabsorción intestinal, también en algunos casos, o además normalmente cuando hay posición de decúbito al dormir. La disnea en cualquier caso tiene de los síntomas más frecuentes a nivel de la insuficiencia cardíaca porque normalmente es la acumulación del líquido del intersticio pulmonar y por supuesto la dificultad de la distensión de los pulmones, que evidentemente el edema agudo de pulmones es un cuadro que aparece también en muchos casos asociado a este acúmulo del líquido en el intersticio pulmonar y que es tan importante que aparece líquido por tanto en los alvéolos pulmonares cursando con disnea y ortopnea intensas, y este cuadro normalmente puede ser de hecho mortal si no se trata con rapidez. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca se suele asimilar como la clasificación de la propia insuficiencia cardíaca, que puede verse como insuficiencia cardíaca crónica y insuficiencia cardíaca aguda. La aguda sería en los infartos agudos de miocardio y sus complicaciones mecánicas,
En el caso de las insuficiencias cardíacas crónicas es la forma más común de esta enfermedad y se suele encontrar asociado con situaciones más o menos estables de una limitación de mayor o menor capacidad funcional, pero que generalmente experimentan reagudizaciones de algunos puntos a lo largo de su vida con una función miocárdica, como os digo, un poco limitada, con factores desencadenantes como pueden ser las arritmias o infecciones. Insuficiencia cardíaca sistólica y insuficiencia cardíaca diastólica. Por una parte está la sistólica, que como os digo es el fallo de la función contráctil del miocardio con disminución del volumen sistólico y la fracción de la eyección de menos del 45%, produciendo esa isquemia miocárdica o miocardiopatía dilatada, que es la situación más frecuente. Y la insuficiencia cardíaca diastólica, por su parte, es una alteración de la distensibilidad desde el punto de vista miocárdico, con lo que produce un aumento de las presiones de las cámaras cárdicas con una conservación de la función sistólica, de manera que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está conservada, pero también es verdad que hay una hipertrofia ventricular izquierda y eso se asocia en muchos casos con la hipertensión y una isquemia también miocárdica y otras pericarditis constrictivas y demás que hacen que haya una sobrecarga del volumen. La insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha son distintas porque la insuficiencia cardíaca izquierda puede estar relacionada con la disfunción ventricular izquierda que cursa con la retención de los fluidos en la circulación pulmonar ocasionando el edema pulmonar o la ortopnea que ya hemos visto, y la insuficiencia cardíaca derecha es la retención de líquidos en la circulación sistémica produciéndose edemas, cansancio, ingurgitación yugular, la hepatomegalia y otros procesos como ya os he comentado previamente. La clasificación clínica funcional en cualquier caso llega a un estado funcional en el que el paciente, la insuficiencia cardíaca, se va a ver muy bien en estos pacientes, como digo, y se puede clasificar según las categorías desde la A hasta la D y según los distintos parámetros, incluso entre 1 y 6. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.